Darry estaba acostumbrada a las muertes. Accidentes, desapariciones, funerales silenciosos a los que la gente asistía más por hábito que por dolor. La muerte nunca había sido el problema aquí. Lo extraño fue que la gente dejó de tenerles miedo. Cuando un hombre resbaló en el hielo detrás de la farmacia y se rompió el cuello, la multitud que se reunió no jadeó de horror. Asintieron. Alguien cubrió el cuerpo con un abrigo. Alguien más lo llamó desafortunado, pero de esperarse. La palabra esperarse flotó en el aire como un mal olor que nadie comentó. Los niños lo notaron después. No eran más valientes. La valentía requiere miedo. Estaban más tranquilos. Cuando se raspaban las rodillas, no lloraban. Cuando despertaban de pesadillas, no llamaban a sus padres. Se quedaban quietos, mirando al techo, dejando que la sensación pasara a través de ellos, de la misma manera que los adultos dejan pasar un dolor de cabeza. Algo había cambiado las reglas. Pennywise lo sintió mucho antes de comprenderlo. El miedo siempre le había llegado crudo, sin tratar. Un grito, un corazón acelerado. El momento en que un niño se daba cuenta de que la oscuridad no estaba vacía después de todo. Ese miedo tenía sabor, textura, pánico e incredulidad mezclados como azúcar y sangre. Ahora el miedo llegaba procesado. Venía envuelto en explicaciones, en técnicas de respiración, en tranquilizaciones susurradas por voces que no estaban allí. Ese tipo de miedo no gritaba. Esperaba. A Pennywise no le gustaba esperar. Puso a prueba al pueblo suavemente al principio. Un reflejo en una ventana que sonreía cuando la persona no lo hacía. Un globo flotando contra el viento. Una voz desde un desagüe, diciendo un nombre que no se había pronunciado en voz alta en años. La gente lo notó. Hicieron una pausa. Se adaptaron. Siguieron adelante. El miedo chispeaba. Y luego se suavizaba. Como si alguien hubiera presionado una mano sobre él. Fue entonces cuando Pennywise comprendió que algo más se estaba alimentando aquí. La encontró en una calle que solía hacer llorar a los niños. La acera estaba agrietada. Las casas se inclinaban ligeramente hacia adentro, como si estuvieran escuchando. Este había sido alguna vez un buen terreno viejo, el tipo de lugar donde la imaginación ardía y los padres cerraban sus puertas un poco demasiado tarde. Ella caminaba por allí abiertamente. Una mujer con un abrigo pulcro, un sombrero sensato, un paraguas en mano aunque el cielo estuviera despejado. Caminaba como si la gravedad hubiera aceptado comportarse bien a su alrededor. Pennywise apareció a su lado sin teatralidad. «Eso no es necesario», dijo ella con calma, sin mirarlo. Él sonrió de todos modos. «¿Sabes quién soy?», dijo él. «Sí. ¿Y todavía estás aquí?». «Sí». Eso lo irritó más de lo que el miedo jamás lo había hecho. «Los estás organizando», dijo él, «clasificando cosas que no deberían ser clasificadas». Ella dejó de caminar y se volvió hacia él. Su rostro era agradable, no hermoso, no vacío. Agradable de la manera en que una institución bien administrada es agradable. «Los estoy ayudando a sobrellevarlo», dijo ella. Él se rió suavemente. «Sobrellevarlo es solo miedo con modales». Ella consideró aquello. «El miedo es ineficiente», dijo. «Si se deja solo, causa daños». «Ese daño es el punto», respondió Pennywise. «Así es como cambian». «No necesitan cambiar», dijo ella. «Necesitan funcionar». Ahí estaba, funcionar. Una palabra que a Pennywise nunca le había gustado. «No eres de aquí», dijo él. «Tú tampoco». «Pero yo pertenezco aquí», dijo él. «Tú estás de visita». Ella sonrió. «También lo están los resfriados», dijo ella. «También lo están los incendios. La duración no implica propiedad». Fue entonces cuando Pennywise se dio cuenta de lo que era ella. No una salvadora, no una rival, una reguladora. Ella no estaba eliminando el miedo, lo estaba convirtiendo, enseñando a la gente cómo almacenarlo, cómo vivir con él en silencio, sin dejar que se desbordara en la imaginación o el pánico. Miedo con tapa. Ese tipo de miedo no lo alimentaba de inmediato, pero envejecía. Y el miedo envejecido, sabía Pennywise, podía convertirse en algo exquisito. Los niños empezaron a hablar de ella abiertamente. La dama del paraguas.
la que les enseñaba canciones que no tenían melodías que pudieran recordar después, la que explicaba las pesadillas como problemas de mantenimiento, la que decía que los monstruos eran reales, pero manejables. Esa última parte hizo que Pennywise se detuviera. Encontró a un niño sentado en la acera frente a su casa una tarde al anochecer. ¿Sabes sobre los monstruos?, preguntó Pennywise, apareciendo como una sombra que doblaba la luz de la farola. El niño asintió. Ella dice que los monstruos existen para mantener las cosas equilibradas, dijo el niño, como válvulas de presión. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Pennywise. El niño pensó. Eres uno grande, dijo el niño, pero no eres el peor. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que Pennywise sintió algo parecido a la ofensa. La encontró de nuevo bajo tierra, donde las explicaciones tienden a desmoronarse. Les estás enseñando a vivir conmigo, dijo él. Sí. Les estás enseñando a aceptarme. Sí. Eso no es ayuda, dijo Pennywise. Eso es preparación. La sonrisa de ella no se desvaneció. Todo es preparación, dijo ella. Incluso tú. Fue entonces cuando Pennywise decidió que ella había malinterpretado algo fundamental. El miedo no pertenecía a la gente. La gente lo tomaba prestado. El miedo le pertenecía a él. Mary Poppins, porque ese era el nombre que estaba usando, aunque no era el primero y no sería el último, se había convertido en parte de la cadena de suministro, lo que significaba que podía ser consumida, no violentamente, no dramáticamente, sino completamente. Mary Poppins comenzó a quedarse más tiempo. Al principio, aparecía y desaparecía como lo hacen las cosas útiles, silenciosamente, sin exigir crédito. Ahora permanecía. Asistía a las reuniones escolares, se quedaba en las paradas de autobús, acompañaba a los niños a casa incluso cuando ellos insistían en que no lo necesitaban. Y aún así, nadie la cuestionaba. Ese fue el verdadero cambio. Derry siempre había sido suspicaz. Desconfiaba de los forasteros. Desconfiaba de la amabilidad. Desconfiaba de cualquier cosa que llegara sin una historia detrás. Pero Mary Poppins se filtró más allá de ese instinto como el agua a través de una grieta. La gente recordaba que ella había estado allí más tiempo del que realmente había estado. Inventaban interacciones pasadas para justificar su presencia. «Oh, ella ayudó a mi hermana una vez», decía alguien. «Creo que vivió aquí hace años», añadía otro. La memoria se curvaba a su alrededor. Pennywise observaba esto con una mezcla de admiración e irritación. «Los estás reescribiendo», le dijo una tarde, cuando ella estaba en el borde de los Barrens, con el paraguas apoyado en el hombro. «Estoy reorganizando», dijo ella. «Los recuerdos están desordenados. El miedo los empeora». «El miedo los hace honestos», respondió Pennywise. Ella lo miró de reojo y luego volvió a apartar la vista. «La honestidad está sobrevalorada», dijo ella. «La estabilidad dura más». Debajo de ellos, el agua apenas se movía. Sin ondas, sin insectos rozando la superficie. Los Barrens siempre habían sido un lugar donde las cosas se retorcían, donde la vida invisible presionaba contra los bordes de la percepción. Ahora se sentía sellado. «¿Sabes lo que solían hacer allí abajo?», dijo Pennywise en tono de conversación. «Imaginaban». «Sí, me inventaron a mí». Ella asintió. «¿Y ahora?», preguntó él. «Te procesan». Esa palabra otra vez. Procesar. Pennywise dejó que su sonrisa se estirara más de lo que su rostro debería permitir. «Cuidado», dijo suavemente. «El miedo procesado no desaparece». «No», estuvo de acuerdo ella. «Se acumula». Eso lo hizo detenerse. «Tú sabes eso». «Por supuesto». «Entonces sabes lo que sucede cuando la acumulación llega a su capacidad». Ella se volvió hacia él entonces. Por primera vez, algo parecido a la curiosidad cruzó su rostro. «¿Crees que se quebrarán?», dijo ella. «Siempre lo hacen», respondió Pennywise. «La pregunta es, ¿qué tan limpiamente?». Mary Poppins consideró esto. «Asumes que tengo miedo de eso», dijo ella. «¿No lo tienes?», preguntó Pennywise. «No», dijo ella. «El quiebre es inevitable. Solo estoy cambiando la forma del mismo». Fue entonces cuando Pennywise se dio cuenta de la verdad. Mary Poppins no era ingenua. No era ciega ante las consecuencias.
Estaba apostando. El pueblo cambió más rápido después de eso. Los niños dejaron de preguntar por qué. No solo sobre los monstruos, sino sobre todo. ¿Por qué el cielo era azul? ¿Por qué la gente moría? ¿Por qué las cosas dolían? Aceptaban las respuestas como quien acepta un reporte meteorológico. Eso era nuevo. El miedo siempre había impulsado la curiosidad. La curiosidad llevaba a la imaginación. La imaginación llevaba al pánico. O al valor. Ahora la cadena estaba rota. Pennywise lo probó directamente. Se acercó a una niña que caminaba a casa al anochecer. Eligió una forma simple. Un hombre parado demasiado quieto bajo una farola. Ella lo notó. Su ritmo cardíaco aumentó. Pennywise lo sintió. Sí, pensó él. Ella se detuvo. Inhaló. Lenta y profundamente. Está bien, se susurró a sí misma. Esto es solo una respuesta. Pennywise sintió que el miedo se sentaba, no que se desvanecía. Contenido. Ella pasó junto a él. No corrió. No gritó. No imaginó lo que él podría hacer. Y eso, se dio cuenta Pennywise, fue el verdadero robo. Mary Poppins no se había llevado el miedo. Se había llevado la imaginación. Esa noche, Pennywise se le apareció sin previo aviso, sin disfraz. Su forma era errónea, alta, angulosa, demasiadas articulaciones doblándose donde no debían. Su sonrisa lo mostraba todo. «Los estás separando de las partes buenas», dijo él. Ella no retrocedió. «Define buenas», dijo ella. «La parte donde me inventan», dijo él. «La parte donde el miedo se convierte en historias». «Las historias son ineficientes», respondió ella. «Escalan. Evolucionan», dijo Pennywise. «Yo también». Ella la dio la cabeza. «¿Crees que esto se trata de ti?» «Siempre es así», dijo Pennywise alegremente. Ella suspiró, y por primera vez pareció cansada. «Estoy evitando el colapso», dijo ella. «Este pueblo ha estado ciclando traumas durante demasiado tiempo. Tú lo quemas, se reconstruye, lo quemas de nuevo. Y cada vez», dijo Pennywise, «algo nuevo sale de las cenizas». «O algo roto», replicó ella. Se quedaron en silencio. Finalmente, Pennywise dijo, «No estás aquí para detenerme. No, estás aquí para cambiar lo que como». Sí, ese fue el momento más honesto que habían compartido. Pennywise se rió. «Eso es ambicioso». «Soy muy buena en mi trabajo», dijo ella. «Eres muy comestible», respondió Pennywise. Ella sonrió cortésmente. «No lo harías», dijo ella. Eso lo divirtió. «Oh», dijo Pennywise, con la voz bajando, volviéndose algo más viejo, más pesado. «Lo haré. Te has vuelto madura para la cosecha». Ella lo miró con cuidado. «Entonces hazlo», dijo ella. «Pero entiende esto. Si me consumes, consumes lo que he construido». «Lo sé», dijo Pennywise. «Por eso tengo hambre». Las primeras grietas aparecieron una semana después. No en el comportamiento, en el silencio. La gente empezó a detenerse a mitad de una frase, olvidando qué emoción se suponía que debían tener. Los niños se quedaban mirando las paredes más tiempo del necesario. Los adultos despertaban con las mandíbulas apretadas y sin sueños que explicaran por qué. El miedo presionaba hacia afuera. Mary Poppins lo notó, trabajó más duro, se quedó más tiempo, repitió lecciones, reforzó rutinas. Pero la presión no responde a la repetición, responde a la liberación. Pennywise esperó. Siempre lo hacía. El primer fallo fue lo suficientemente pequeño como para que nadie lo reportara. Un niño en la primaria de Derry levantó la mano durante una lección sobre patrones climáticos. El maestro le dio la palabra. El niño abrió la boca y no salió nada. No fue silencio, fue confusión. Frunció el ceño. Bajó la mano y luego volvió a levantarla, como si se estuviera reiniciando a sí mismo. «¿Qué ibas a preguntar?», preguntó el maestro amablemente. Los ojos del niño se llenaron de algo que no era miedo ni calma. «No lo sé», dijo. «Eso debería haber sido imposible. Las preguntas no desaparecen una vez formadas. O se responden,
o les crecen dientes. Mary Poppins se enteró de todos modos. Siempre lo hacía. Visitó el aula esa tarde. Habló con los niños con su voz mesurada. Hizo que cerraran los ojos, respiraran, imaginaran estantes siendo ordenados. Pennywise observaba desde el rincón más alejado de la sala, invisible excepto para las partes de la mente que aún se estremecen cuando el peligro está cerca. Podía saborearlo ahora. El miedo, comprimido durante demasiado tiempo, no se evapora, se fermenta. Los niños siguieron sus instrucciones perfectamente. Sus respiraciones se sincronizaron, sus hombros se relajaron, el aire se suavizó, y debajo de eso, la presión subió. Mary Poppins lo sintió por primera vez esa noche, sola en la pequeña casa alquilada que había estado usando. Llegó como un dolor de cabeza al principio, luego como una extraña resistencia, como tratar de caminar a través de agua que fingía ser aire. Abrió su paraguas dentro de la casa. Eso también era nuevo. «Llegas tarde», dijo Pennywise, apareciendo en el umbral sin perturbarlo. «He estado ocupada», dijo ella. Su voz era firme, pero su mano se apretó en el mango. «Sí», dijo él. «Has estado reforzando». Ella se volvió para enfrentarlo. «Esto nunca iba a ser permanente», dijo ella. «Lo sabes». «Pero te quedaste», respondió Pennywise. «Esa es la parte que olvidaste. Me quedé porque me necesitaban. Te quedaste porque disfrutaba ser necesaria». Eso golpeó más cerca de lo que a ella le gustaba. Se alisó el abrigo. «Me malinterpretas», dijo ella. «No necesito su afecto». «No», asintió Pennywise. «Necesita su dependencia». Su sonrisa se ensanchó, pero no había humor en ella ahora. «Les enseñaste a vivir conmigo», continuó él. «Pero nunca les enseñaste a imaginarme». «Eso fue intencional», dijo ella tajante. «La imaginación es desestabilizadora». «La imaginación es la única escotilla de escape que han tenido», dijo Pennywise. «De ti y de mí». Los ojos de ella se dirigieron hacia la ventana. Afuera, la calle estaba perfectamente inmóvil, sin viento, sin perros, sin sirenas distantes. «Estás perdiendo el control», dijo Pennywise suavemente. «Yo no pierdo el control», respondió ella. «Lo redistribuyes», corrigió él. «Y la redistribución siempre crea un excedente». Ella no dijo nada. Él se acercó un paso. «¿Sabes qué le sucede al miedo cuando no tiene a dónde ir?», preguntó él. Ella sostuvo su mirada. «Se vuelve hacia adentro», dijo ella. «Se vuelve manejable. Se convierte en estructura», dijo Pennywise. «Sistemas de creencias, hábitos, obediencia». Ella vaciló. «Y luego», continuó él, «se convierte en mí». El primer incidente salió en las noticias. Una mujer se puso de pie en el pasillo de una tienda de comestibles y comenzó a gritar. No a nada visible, no incoherentemente. Gritaba en oraciones completas. «No sé qué se supone que debo sentir», gritaba. «Dígame qué significa esto». Nadie la ayudó. Esperaron. Mary Poppins llegó 15 minutos tarde. Demasiado tarde. La mujer se había desplomado por agotamiento, no por histeria, por agotamiento. «Lo estás acelerando», le dijo Mary a Pennywise esa noche, cuando estaban cerca de la entrada del alcantarillado, que alguna vez había sido su puerta favorita. «Le estoy permitiendo respirar», dijo él. «Esto les dolerá», dijo ella. «Sí», respondió Pennywise. «Así es como sabes que es real». Ella miró hacia la oscuridad. «Podrías ayudarme a estabilizarlo», dijo ella. «Juntos». Eso lo sorprendió. «¿Quieres una sociedad?», dijo él. «Quiero contención», dijo ella. «¿Quieres volver a poner la tapa?», dijo Pennywise. «Después de que ya esté hirviendo. Todavía puedo manejarlo». Él se rió entonces, fuerte, alegremente. «Oh», dijo él. «¿Todavía crees que este es tu sistema?». Ella se tensó. «Les enseñaste a vivir con el miedo», dijo Pennywise. «No hiciste parte de ellos. Interno. Constante». Él se inclinó cerca. «Les enseñaste a macerarse». Ella retrocedió. «Esa no era mi intención». «La intención es irrelevante», dijo Pennywise. «El resultado lo es todo». Afuera, en algún lugar de Derry,
Un niño se rió de repente y luego se detuvo, confundido por el sonido. Pennywise se enderezó. «Lo sientes ahora, ¿verdad?», preguntó. «El hambre». Ella lo sentía. No hambre física, algo peor. Relevancia. Si el miedo ya no necesitaba consuelo, ¿qué era ella? «Todavía puedes irte», dijo Pennywise, «antes de que termine». Ella sacudió la cabeza lentamente. «Si me voy», dijo ella, «se romperán». «Se van a romper de todos modos», respondió Pennywise. «La única pregunta es si se rompen limpiamente o si se rompen hacia adentro de mí». El agarre de ella sobre el paraguas se apretó hasta que sus nudillos se blanquearon. «¿Crees que sobrevivirás a esto?», dijo ella. «Siempre lo hago», respondió Pennywise. «Esa es la diferencia entre nosotros». La presión alcanzó el umbral 2 noches después. Fue entonces cuando Pennywise dejó de esperar. El umbral no fue un sonido. Fue una sensación, compartida, pero tácita, como el momento antes de una tormenta cuando el aire olvida cómo moverse. La gente en Derry se despertó esa mañana ya cansada. No físicamente, algo más profundo, como si hubieran pasado la noche sosteniendo algo pesado justo fuera de la vista. Las conversaciones se estancaban. Las manos temblaban sin razón obvia. Los niños dejaron de tararear. Mary Poppins lo sintió de inmediato. Sus rutinas ya no calmaban el aire. Los ejercicios de respiración se detenían a la mitad. Las palabras de aliento resbalaban de la gente en lugar de penetrar. El miedo ya no respondía a las instrucciones. Había aprendido demasiado. Ella estaba en una sala donde una familia se sentaba tranquilamente en un sofá, mirando al frente. «Díganme qué están sintiendo», dijo suavemente. La miraron. Esperaron. Fue entonces cuando comprendió. Ya no estaban sintiendo por su cuenta. Estaban esperando que se les dijera qué sentimiento aplicar. Mary Poppins retrocedió. Afuera, el cielo se oscureció sin nubes. Pennywise estaba al borde de la calle, sin molestarse ya en disfrazarse. Su forma doblaba la realidad a su alrededor. No agresivamente, sino con confianza, como algo que sabía que ya había ganado una larga discusión. «Lo sientes», dijo él. Ella no lo negó. «Esto nunca debió llegar a esta etapa», dijo ella. «Y sin embargo», respondió Pennywise, «te quedaste lo suficiente para verlo cumplirse». «Tú lo empujaste», dijo ella. «Yo coseché», corrigió él. «Tú cultivaste». Ella miró las casas, a la gente dentro de ellas, sentada en silencio, esperando señales que ya no llegaban. «Ya no imaginan», dijo ella. «No externalizan, no proyectan». «No», dijo Pennywise. «Internalizaron perfectamente». Su voz se suavizó. «Les enseñaste a guardar el miedo dentro», continuó él, «a manejarlo, a normalizarlo». Se inclinó más cerca. «Les enseñaste a macerarse». Mary Poppins cerró los ojos. Por primera vez desde que había llegado a Derry, sintió algo parecido al arrepentimiento. «Esto los destruirá», dijo ella. «No», respondió Pennywise. «Esto los finalizará». Ella abrió los ojos. «¿Y qué hay de ti?», preguntó ella. «¿Qué sucede cuando comes algo como yo?». Eso lo hizo dudar. Era una pregunta justa. «No eres solo consuelo», dijo lentamente. «Eres estructura, control, inhibición. Y si absorbes eso», dijo ella, «cambias». «Sí», asintió Pennywise. «Ese es el punto». Ella se enderezó. «Te convertirás en algo peor». Su sonrisa regresó, más amplia que nunca. «No existe lo peor», dijo él. «Solo lo más completo». El primer colapso ocurrió esa tarde. Un hombre se puso de pie en medio de una reunión del pueblo y comenzó a describir su miedo en términos precisos y clínicos, sin metáforas, sin símbolos, solo un inventario crudo. Ritmo cardíaco, tensión muscular, anticipación de la pérdida. Mientras hablaba, Pennywise sintió que fluía hacia afuera, no explosivamente, deliberadamente. La gente escuchaba. Algo dentro de ellos reconocía el patrón. El miedo, liberado de la contención, no se dispersa, se congrega. Mary Poppins se movió entre la multitud, tratando de reafirmar el orden, pero los mecanismos ya no obedecían. Sus palabras resbalaban. Su presencia no lograba anclarlos.
Se dio cuenta entonces de lo que había malentendido. El miedo no le pertenecía a ella para manejarlo, y nunca perteneció a la gente tampoco. Esa noche, Pennywise fue por ella. No con ira, no con hambre, con certeza. Se encontraron bajo tierra, donde se cruzaban las estructuras más antiguas de la ciudad. Tuberías, túneles, pasillos de servicio olvidados que habían sobrevivido a su propósito original. Mary Poppins estaba esperando. «No pelearé contigo», dijo ella. «Lo sé», respondió Pennywise. «Destruirás lo que soy», dijo ella. «No», dijo Pennywise. «Lo preservaré». Ella frunció el ceño. «Tú no preservas», dijo ella. «Lo hago», respondió él. «Preservo lo que me alimenta». Ella lo miró con cuidado. «No me estás consumiendo», dijo ella. «Me estás integrando». «Sí». «Y una vez que lo hagas», dijo ella, «no habrá contrapeso». Pennywise la dio la cabeza. «Nunca lo hubo», dijo él. «Solo retrasos». Ella respiró hondo. «Entonces hazlo», dijo ella. «Pero entiende esto. El consuelo sin miedo era peligroso. El miedo sin consuelo será catastrófico». Pennywise se acercó. «Catastrófico es solo otra palabra para memorable», dijo él. El acto en sí no fue violento. No hubo gritos. Mary Poppins sintió que se disolvía. No físicamente, sino conceptualmente. Sus reglas, sus estructuras, sus marcos de calma fueron desarmados y absorbidos, como instrucciones que son reescritas en un lenguaje más profundo. Pennywise no devoró su forma, devoró su función. Cuando terminó, ella se había ido. No destruida, quedó obsoleta. Pennywise se quedó solo en la oscuridad, sintiendo que algo nuevo se asentaba en él. Restricción, estructura. Se rió, y el sonido resonó más tiempo del que debería. El pueblo reaccionó lentamente. El miedo regresó, pero regresó educado. No explotó. Se organizó. La gente lo sentía claramente ahora, totalmente, sin filtros. Y como habían vivido tanto tiempo reprimiéndolo, no huyeron, soportaron. Pennywise lo sentía en todas partes. El miedo, ahora profundo, maduro, disciplinado, perfecto. Derry no colapsó. Se endureció. Los niños crecieron atentos. Los adultos se volvieron cuidadosos. Ya nadie apartaba la mirada. Y Pennywise, ya no solo un depredador, ya no solo un terror, se convirtió en algo más. Una característica permanente, una condición límite. El cambio no se anunció a sí mismo. Esa fue la parte más inquietante. Sin pánico masivo, sin violencia repentina, sin incendios, ni sangre, ni sirenas gritando en la noche. Derry ya había aprendido a vivir sin esas cosas. Lo que siguió a la desaparición de Mary Poppins fue más silencioso, más pesado y mucho más permanente. La gente empezó a notar que el miedo ya no pedía permiso. No llamaba a la puerta, no subía y bajaba. Simplemente llegaba y se quedaba, asentándose en el cuerpo como un segundo esqueleto. No abrumador, nunca abrumador, pero constante. Una presión baja e inteligente que hacía que cada decisión se sintiera pesada. La gente elegía sus palabras con cuidado ahora, no por cortesía, sino por cálculo. Cruzaban las calles con una sincronización perfecta. Cerraban las puertas con llave, incluso cuando estaban en casa. Se observaban unos a otros con una atención tranquila que no tenía nada que ver con la confianza. Pennywise lo sentía todo. Ya no necesitaba aparecer a menudo. El miedo lo transportaba. Se movía a través de la gente con su cadencia, su paciencia, su restricción recién adquirida. Mary le había dado eso. Estructura. Antes, el miedo había sido ruidoso, desperdiciado. Quemaba caliente y rápido, sin dejar nada más que trauma y olvido. Ahora envejecía. Ahora se acumulaba en capas. Ahora se quedaba. Pennywise descubrió que podía hablar menos y ser escuchado más. Cuando aparecía, rara vez era ante niños. Los niños se adaptan con demasiada facilidad. Eran los adultos quienes lo fascinaban ahora. Adultos que habían vivido la contención y habían emergido afilados por ella.
Se le apareció a un hombre sentado solo en su coche una tarde, con las manos apoyadas en el volante mucho tiempo después de que el motor se hubiera apagado. «¿Sabes que estoy aquí?», dijo Pennywise. El hombre asintió sin levantar la vista. «Sí». «¿No tienes miedo?», preguntó Pennywise, curioso. El hombre lo pensó. «Lo tengo», dijo, «pero no cambia nada». Pennywise sonrió. Esa respuesta lo habría aburrido alguna vez. Ahora lo emocionaba. El miedo se había vuelto existencial en lugar de reactivo. No una respuesta al peligro, sino una condición de la conciencia. La gente ya no imaginaba monstruos en la oscuridad. Imaginaban consecuencias, imaginaban permanencia. Y la imaginación, una vez refinada, es mucho más peligrosa que el pánico. El macrouniverso lo notó. No como una inteligencia, no como una conciencia, sino como un cambio en el equilibrio. Donde antes había habido oscilación, terror seguido de alivio, colapso seguido de reparación, ahora había continuidad. El miedo ya no requería estimulación externa. Se autosostenía. Pennywise se había vuelto innecesario de la manera en que la gravedad es innecesaria. Permanecía, pero no como un actor, sino como una ley. La ausencia de Mary Poppins no creó ningún vacío. Ese, también, fue su error final de cálculo. El consuelo no había sido un contrapeso, había sido un amortiguador. Una vez eliminado, el miedo ya no buscaba alivio. Simplemente incorporaba la ausencia. En algún lugar más allá de Derry, otros sistemas se ajustaron. Ciudades que nunca habían conocido a Pennywise sintieron un sutil endurecimiento. Los niños en otros lugares hacían menos preguntas. Los adultos se volvieron más precisos en sus ansiedades. Las pesadillas se simplificaron, perdiendo símbolos y ganando certeza. Pennywise sintió que su influencia se extendía. No activamente, no con hambre, sino inevitablemente. Se habló a sí mismo entonces, algo que no había hecho en siglos. Ella pensó que los estaba protegiendo, dijo suavemente. La oscuridad no respondió. Ella pensó que el consuelo era misericordia. Aún nada. Pennywise se rió, un sonido que apenas existía. El consuelo es un retraso, dijo. El miedo es la instrucción. Recordó el último momento de ella, no su rostro, sino su comprensión. El instante en que se dio cuenta de que no había sido consumida como un enemigo, sino como un ingrediente. Eso lo complació. En Derry, un niño estaba frente a una ventana tarde en la noche, mirando una calle que se sentía demasiado clara, demasiado nítida. El niño no llamó a nadie. El niño no respiró lentamente. El niño simplemente observó y pensó, por primera vez sin guía. Algo dentro del niño se desplegó. No terror, no consuelo, conciencia. Pennywise lo sintió y se detuvo. Eso era nuevo, no miedo moldeado por él, no miedo moldeado por ella. Algo adyacente, algo que no necesitaba a ninguno de los dos. Por primera vez desde que consumió a Mary Poppins, Pennywise sintió algo desconocido. No hambre, no satisfacción, incertidumbre. El macrouniverso cambió de nuevo, imperceptiblemente, como siempre hacen los sistemas cuando una fuerza dominante sobrevive a su relevancia. Pennywise seguía siendo poderoso, vasto, integrado, pero en algún lugar, silenciosamente, algo había comenzado a formarse que no requería miedo en absoluto. Pennywise no notó el cambio al principio porque no se anunció como una rebelión. No hubo gritos que no lograran alcanzarlo. No hubo oraciones que quedaran sin respuesta. No hubo una ausencia repentina de miedo que hubiera señalado competencia. El miedo todavía estaba allí, profundo, maduro, obediente a su manera. Pero algo había comenzado a sentarse a su lado. Lo sintió en las pausas. Una mujer se detuvo en un cruce mucho después de que el semáforo hubiera cambiado. No congelada, no asustada, simplemente considerando. Un hombre despertó de un sueño sin sueños y no catalogó su ansiedad. Simplemente se quedó allí, sintiendo el peso de la existencia sin traducirlo inmediatamente en pavor. Estos momentos no alimentaban a Pennywise. Tampoco se resistían a él. Lo pasaban por alto. Ese era el problema. Se le apareció al niño que había observado semanas antes, el que miraba por la ventana demasiado tiempo. Lo sientes,
¿verdad?, preguntó Pennywise, dejando que su voz se enroscara suavemente alrededor de los bordes de la habitación. El niño sintió. ¿Tienes miedo?, preguntó Pennywise. El niño lo pensó. Sí, dijo, pero no creo que sea por ti. Esa respuesta aterrizó con más peso que cualquier grito jamás lo había hecho. Pennywise sonrió, automáticamente al principio, y luego más lentamente. Eso es un error, dijo él. Tal vez, respondió el niño, pero no necesito que sea ninguna otra cosa todavía. Necesidad. Esa palabra había cambiado de significado tantas veces. Pennywise se retiró. Comenzó a observar con más cuidado. Lo que vio lo inquietó. La gente ya no narraba su miedo internamente. Ya no preguntaban qué significaba, de dónde venía o cómo manejarlo. El miedo existía, sí, pero ya no era el eje alrededor del cual se formaba la identidad. Mary Poppins les había enseñado la contención. Pennywise les había enseñado el aguante. Juntos, habían enseñado algo que ninguno de los dos pretendía: autorreferencia. El miedo sin narración eventualmente se convierte en radiación de fondo, y la radiación de fondo deja de ser adorada. En el macrouniverso, los sistemas se ajustaron de nuevo. Entidades como Pennywise no mueren. Persisten hasta que la relevancia se erosiona, hasta que las condiciones que los requieren cambian lo suficiente. Él lo sintió, no como debilidad, no como hambre, sino como un sutil descentramiento. El miedo todavía fluía a través de él, pero no terminaba allí. Pasaba de largo, sin cambios. Eso nunca había sucedido antes. Recordó la última comprensión de Mary Poppins. No miedo, no ira, sino claridad. Ella se había equivocado sobre el consuelo. Él se había equivocado sobre el miedo. Ambos eran andamios, temporales. Pennywise apareció una última vez en Derry, no como un payaso, no como un monstruo, sino como una sugerencia al borde del pensamiento. Nadie gritó, nadie corrió. Unas pocas personas lo notaron y siguieron adelante. Fue entonces cuando Pennywise comprendió la verdad final. Se había comido a Mary Poppins y se había vuelto completo. Y al hacerlo, se había vuelto innecesario. El miedo permaneció, pero ya no necesitaba un rostro. En el macrouniverso, algo viejo retrocedió. No destruido, no derrotado, sino archivado. Como una herramienta que ha enseñado su última lección. Si Pennywise todavía existe, y existe, no es como un cazador que espera en la oscuridad. Es un límite recordado. Una historia que la gente ya no necesita contarse a sí misma para sobrevivir. Y ese es el final más aterrador de todos.